Santiago el Mayor, apóstol. Santiago, hermano de San Juan el Evangelista e hijo de Zebedeo, es conocido con el sobrenombre de el Mayor, para distinguirle del otro apóstol llamado Santiago el Menor, porque era más joven. Santiago el Mayor era originario de Galilea. Con su padre y su hermano practicaba el oficio de pescador, probablemente en Betsaida, donde vivía también San Pedro. Un día, cuando Jesús paseaba por la orilla del lago de Genezaret, vio a Pedro y Andrés, que pescaban, y los llamó para convertirlos en pescadores de hombres. También llamó entonces a otros dos jóvenes, Santiago y Juan, que estaban en una barca, con su padre, remendando las redes. Ambos abandonaron al punto la tarea, dejaron a su padre y siguieron al maestro. Probablemente, en sus conversaciones anteriores con Pedro, los dos hermanos habían llegado a la convicción de que Jesús era el Mesías esperado. Por eso, en cuanto oyeron su invitación y comprendieron la voluntad divina, lo abandonaron todo para seguirle. Santiago presenció, junto con San Juan y San Pedro, la curación milagrosa de la suegra del príncipe de los apóstoles y la resurrección de la hija de Jairo. En ese mismo año Jesús fundó el colegio apostólico, del que formaron parte Santiago y Juan. El Mesías les dio el nombre de Boanerges, o hijos del trueno, probablemente a causa del temperamento impetuoso de los dos apóstoles. En efecto, cuando una población de Samaria se negó a admitir a Cristo, ambos hermanos sugirieron al Señor que hiciese bajar fuego del cielo para acabar con la ciudad, hasta que el Redentor les hizo comprender que las verdaderas armas de conquista eran la mansedumbre y la paciencia. No sabéis cuál es el espíritu que os guía. El Hijo del Hombre no vino a destruir a las almas, sino a salvarlas. Pero las enseñanzas y el ejemplo del Maestro no cambiaron la mentalidad de los dos hermanos, ni purificaron enteramente sus corazones, sino hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. La virtud de los hijos del trueno era aún muy imperfecta. En efecto, la madre de los dos apóstoles, convencida de que Cristo iba a fundar un reino temporal, como creían los judíos que lo haría el Mesías, pidió al Señor que Santiago y Juan se sentaran a gobernar con él, uno a su diestra y otro a la siniestra. Al hacerlo así, la buena mujer interpretaba los sentimientos de sus hijos. Por ello Cristo respondió directamente a sus dos apóstoles, diciéndoles que no sabían lo que pedían, porque los mejores puestos de su reino estaban reservados no a los ambiciosos, sino a los más humildes, trabajadores y pacientes. Enseguida les preguntó si estaban dispuestos a beber con él el cáliz que le esperaba. Los dos hermanos, al comprender que esa era la condición para participar en el reino de Cristo, contestaron impetuosamente que estaban prontos a ello. Nuestro Señor les dijo entonces que iban a compartir con Él el cáliz del sufrimiento, pero que la medida por la que se concedían los honores en su reino era la medida de la caridad y la paciencia en el sufrimiento. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la redención de muchos. Aunque Cristo reprendía de cuando en cuando la impetuosidad de los hijos de Zebedeo, no por ello dejó de escogerlos para que le acompañasen en los momentos más importantes de su vida. Pedro, Santiago y Juan fueron los únicos que presenciaron la transfiguración de Cristo y los únicos que le acompañaron de cerca durante su agonía y el sudor de sangre en Getsemaní. Los primeros escritores eclesiásticos no nos dicen dónde predicó Santiago el Evangelio después de la ascensión de Cristo. Según una de las tradiciones, evangelizó las tierras de España. Pero la primera referencia a esa leyenda data del siglo VII y procede de los moros ocupantes de España. San Julián de Toledo consideraba como una fábula la idea del viaje de Santiago el Mayor a España.
Dicha tradición no ha sido aceptada unánimemente en ninguna época. Por otra parte, hay argumentos de peso contra ella en la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos 20 y 24. Santiago el Mayor fue el primero de los apóstoles que siguió al Señor en la gloria del martirio. En efecto, murió por Cristo en la persecución que el rey Herodes Agripa I desencadenó en Jerusalén contra los cristianos para congraciarse con los judíos. Clemente de Alejandría, cuyo testimonio repite Eusebio, relata que el valor y la constancia con que el apóstol soportó el martirio convirtieron al hombre que le había entregado, quien fue condenado a morir con él. Cuando llegaron al sitio de la ejecución, el traidor arrepentido pidió perdón al apóstol por haberle entregado. Santiago se volvió entonces hacia él y le abrazó diciéndole, «La paz sea contigo». Enseguida le dio un beso. Ambos fueron decapitados al mismo tiempo. La Sagrada Escritura dice simplemente que Agripa mandó matar por la espalda a Santiago, el hermano de Juan. Hechos de los Apóstoles 12:2. El apóstol fue sepultado en Jerusalén, pero según otra tradición española, que data aproximadamente del año 830, el cuerpo de Santiago fue más tarde trasladado a Iria Flavi, actualmente El Padrón, en Galicia, y después a Compostela. El santuario que se construyó ahí en honor de Santiago llegó a ser, desde la Edad Media, uno de los más famosos de la cristiandad. Las reliquias del apóstol se hallan todavía en dicho santuario. El Papa León XIII, en 1884, las calificó de auténticas en una bula. Sin embargo, la autenticidad de las reliquias es muy discutible, pero ello no depende de la verdad o falsedad de la leyenda del viaje de Santiago el Mayor a España.